Hola, hola, mis adorados chismosos turcos. Sean bienvenidos una vez más a su santuario de intrigas y revelaciones, el canal donde las estrellas de las telenovelas nos entregan sus secretos más jugosos. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de emociones. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que radiantes y con la energía a tope para digerir la bomba que les tengo preparada. Hoy vamos a desmenuzar hasta la última migaja una historia que ha mantenido en vilo a medio mundo, una trama digna de la mejor telenovela, un culebrón que nos tiene al borde del asiento, la relación, o mejor dicho, la potencial relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, mis queridos fanáticos, esos nombres que incendian las redes sociales con cada movimiento, esos rostros que iluminan las pantallas y nos roban el aliento, están de vuelta en el centro de la tormenta mediática. Y esta vez prepárense porque el drama, el romance y la incertidumbre se entrelazan en una combinación explosiva. El título de este vídeo no es una promesa vacía, una carnada para clics incautos. No, señores. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la frase, Demet lo deseaba, mira la reacción de Can Yaman, no lo creerás. Y les aseguro que no se arrepentirán de haber dedicado estos minutos de su valioso tiempo a descubrir este intríngulis. Lo que vamos a analizar es un choque de trenes emocionales, una cascada de especulaciones, un laberinto de rumores y quizás, solo quizás, una revelación que cambiará para siempre la percepción que tenemos de esta pareja icónica. Así que ajusten sus cinturones de seguridad, preparen una buena taza de café turco bien cargado, y acomódense en sus sillones, porque este viaje va a ser cardíaco. Pero antes de lanzarnos de lleno a este océano de pasiones desatadas, permítanme recordarles algo fundamental. Si son nuevos en este espacio de chismorreo turco y disfrutan tanto como yo de desentrañar los secretos de las telenovelas, de deleitarse con los dramas de sus ídolos y de mantenerse al tanto de las últimas novedades de las celebridades que más aman, no olviden suscribirse a este canal. Activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que tengo un arsenal de sorpresas preparadas para ustedes, primicias explosivas y análisis profundos que los dejarán sin aliento. Únanse a esta gran familia de amantes del chisme turco. Los estamos esperando con los brazos abiertos y las tazas de té humeantes. Ahora sí, dejando de lado las formalidades, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta gracias al éxito apoteósico de Erkénzicus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica. Una telenovela que no solo conquistó nuestros corazones con su trama romántica, sus paisajes de ensueño y su banda sonora envolvente, sino que también nos hizo creer, aunque sea por un instante, en la magia del amor verdadero, en la conexión inquebrantable entre dos almas gemelas, gracias a la química palpable, casi tangible, entre sus protagonistas. Demet y Can y Demet. Desde el primer fotograma, la energía que emanaba de ellos era incandescente, electrizante, hipnótica. Sus miradas cómplices, sus sonrisas traviesas, sus gestos sutiles, todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos que existía algo más profundo, algo más intenso, algo más real que una simple amistad y un compañerismo profesional. Y claro, nosotros, los espectadores ávidos de romance y fantasía, no tardamos en alimentar esa llama de esperanza, en convertir esa chispa en un fuego abrasador. Queríamos verlos juntos, no solo en la pantalla, interpretando a esos personajes entrañables, sino también en la vida real, compartiendo sus alegrías y sus tristezas, construyendo un futuro juntos. Pero la vida, como suele ocurrir, es mucho más compleja, mucho más impredecible, mucho más retorcida que cualquier telenovela. A pesar de las constantes especulaciones, de los rumores persistentes, de las pruebas circunstanciales que según muchos, eran irrefutables, Demet y Can siempre negaron con vehemencia cualquier tipo de relación romántica. Insistieron una y otra vez en que eran solo amigos, grandes amigos, compañeros de trabajo que se admiraban y se respetaban, pero nada más. Y nosotros, aunque con el corazón un poco magullado, tuvimos que aceptar la realidad, tragarnos nuestras ilusiones y resignarnos a la idea de que su romance era solo una fantasía televisiva. O al menos, eso creíamos. Porque el mundo del espectáculo es un nido de víboras, un laberinto de secretos, una jungla de estrategias de marketing y una galería de verdades a medias. Y Demet y Can, conscientes de su poder mediático, de su influencia en la opinión pública, supieron jugar sus cartas con astucia, manteniendo a raya a la prensa y protegiendo su intimidad. Después de la vorágine de Erkénzicus, ambos actores tomaron caminos separados.
Demet Combe. Convertida en un ícono de la televisión turca, protagonizó otras telenovelas exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Can, por su parte, apostó por una carrera internacional, explorando nuevos horizontes, probando suerte en Italia y otros países europeos, expandiendo su talento y conquistando nuevos públicos. Y así, poco a poco, el sueño de verlos juntos se fue desvaneciendo, diluyendo en el tiempo y en la distancia. Los fans, resignados, comenzamos a aceptar que su historia de amor solo existiría en el universo de la ficción, que sus personajes serían los únicos depositarios de esa pasión desbordante. Pero, oh sorpresa. La vida, como les dije antes, siempre nos reserva alguna que otra carta bajo la manga, algún giro inesperado, alguna revelación sorprendente. Hace algunos meses, comenzaron a circular rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can. Al principio, no les dimos mayor importancia. Pensamos que eran solo especulaciones sin fundamento, invenciones de los medios de comunicación, buscando generar clics y visitas a sus páginas web. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se hacían más insistentes, más detallados, más creíbles. Se decía que Demet y Can habían coincidido en un evento exclusivo en Estambul, una gala benéfica organizada por una importante fundación. Que se les había visto cenando juntos en un restaurante de lujo, un lugar apartado y discreto, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi. Que habían pasado unos días de vacaciones en la misma isla paradisíaca, un destino exótico y exclusivo, rodeados de playas de arena blanca y aguas cristalinas. Y lo más importante, lo más trascendental, lo que realmente encendió la mecha de la esperanza, que la química entre ellos seguía intacta, que la chispa seguía viva, quizás incluso más fuerte que antes. Obviamente estas noticias nos enloquecieron por completo. Los fans de Erkencikus revivimos la llama de la ilusión, desempolvamos nuestros sueños románticos y nos aferramos a la idea de que el amor verdadero podría triunfar sobre la distancia y el tiempo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de peticiones de reconciliación, de montajes fotográficos con sus rostros sonrientes y de teorías conspirativas de todo tipo, algunas más descabelladas que otras. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor infundado, una fantasía colectiva, una estrategia publicitaria orquestada por sus representantes? ¿O hay algo más detrás de todo este revuelo mediático, una verdad oculta, un secreto a punto de ser revelado? Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo, Demet lo deseaba, mira la reacción de Can Yaman, no lo creerás. Prepárense porque lo que les voy a contar ahora es explosivo. Según fuentes cercanas a Demet, personas de su círculo íntimo que han preferido mantener el anonimato para evitar represalias, la actriz siempre ha guardado un cariño especial, un sentimiento profundo y sincero por Can. A pesar de los años que han transcurrido desde el final de Erkencikus, a pesar de la distancia física y de los compromisos profesionales, la conexión entre ellos nunca se rompió por completo. Al parecer, Demet siempre ha deseado, en lo más profundo de su corazón, que su relación fuera algo más que una simple amistad, que trascendiera los límites de la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real, una novela de la vida real. Sí, mis queridos fanáticos, lo han oído bien. Demet, aparentemente, siempre ha estado enamorada de Can. Y ahora, después de un tiempo de reflexión, de madurez personal, de análisis introspectivo, ha decidido dar un paso al frente, arriesgarse a ser vulnerable y confesar sus sentimientos. ¿Y cuál fue la reacción de Can Yaman ante esta revelación inesperada? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el drama alcanza su punto álgido, donde la trama se complica y nos deja con la boca abierta. Según nuestras fuentes, la reacción de Can fue inesperada. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba lo que sucedió a continuación. Al parecer, Can se mostró sorprendido, halagado y al mismo tiempo un poco confundido. No supo qué responder de inmediato, se quedó sin palabras, abrumado por la confesión de Demet. Necesitaba tiempo para procesar la información, para asimilar la magnitud de sus sentimientos y para evaluar sus propias emociones. Y es que hay que entender a Can. El actor se encuentra en un momento crucial de su carrera, con proyectos internacionales en marcha, con una agenda repleta de compromisos y con una gran responsabilidad sobre sus hombros. Además, su vida personal siempre ha estado en el ojo del huracán, constantemente expuesta al escrutinio público, y seguramente no quiere cometer errores que puedan perjudicar su imagen o afectar su trayectoria profesional.
Pero a pesar de su confusión inicial, a pesar de sus dudas y temores, Can Norek azó a Demet por completo. De hecho, le dijo que necesitaba tiempo para pensar, para reflexionar sobre sus sentimientos y para analizar las posibles consecuencias de una relación. Pero que estaba dispuesto a explorar la posibilidad de una relación más allá de la amistad, a abrir su corazón a una nueva oportunidad y a darle una oportunidad al amor. ¡Boom! ¡Bomba! ¡Explosión! ¿Lo ven? Les dije que este vídeo iba a ser de infarto. La puerta no está cerrada por completo. Hay una pequeña pero significativa esperanza de que Demet y Can finalmente puedan estar juntos, de que su amor triunfe sobre todos los obstáculos y de que podamos presenciar el nacimiento de una nueva historia de amor en el mundo del espectáculo turco. Obviamente esto no significa que ya sean pareja, ni que vayan a casarse mañana, ni que vayan a protagonizar una nueva telenovela juntos. Pero sí significa que la llama del amor, que creíamos extinguida, sigue viva y latente, esperando el momento oportuno para reavivarse y brillar con más fuerza que nunca. Y que con un poco de suerte, de paciencia y de fe podríamos ver a Demet y Can juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, compartiendo su felicidad y construyendo un futuro juntos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? ¿O creen que es mejor que sigan siendo solo amigos, que mantengan su relación en el ámbito profesional y que eviten complicaciones innecesarias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué opinan de todo este embrollo. Recuerden que este vídeo se basa en rumores, especulaciones e informaciones no confirmadas. No hay nada 100% seguro, no hay pruebas irrefutables, no hay comunicados oficiales. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en este caso el río está sonando con fuerza, con un caudal torrencial de rumores que no podemos ignorar. Dicho esto, no quiero crear falsas expectativas, ni alimentar ilusiones vacías, ni prometer lo que no puedo cumplir. Pero tampoco quiero ser pesimista, ni negar la posibilidad de que Demet y Can puedan encontrar la felicidad juntos, de que su amor pueda florecer y de que su historia pueda tener un final feliz. Al final, el tiempo dirá qué les depara el destino, qué camino les tiene reservado la vida y si su amor está destinado a ser o a quedar en el olvido. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, analizando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que esto es solo un pequeño resumen de todo lo que está pasando entre Demet y Can. Hay muchos más detalles, matices y perspectivas que podríamos explorar en futuros vídeos. En resumen, Demet parece desear una relación romántica con Can, y la reacción de Can fue de sorpresa y confusión inicial, pero con una apertura a considerar la posibilidad. El futuro de esta potencial relación es incierto, pero la esperanza sigue viva. Muchas gracias por ver este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis divagaciones y por formar parte de esta maravillosa comunidad de chismosos turcos. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha encantado compartirlo con ustedes. Y no olviden que este canal es su espacio seguro, su refugio de intrigas y su fuente de información sobre todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Eso nos ayuda muchísimo a crecer, a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si creen que este vídeo le puede interesar a algún amigo o familiar, no duden en compartirlo. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría y sorpresas. Chao, chao.